Hoy tenemos también a nuestro hermano Guillermo Luna. Él es un joven pastor de España y le he pedido que tome este tiempo para compartir el pensamiento de Dios para todos nosotros. Estuvo el miércoles, estuvo el viernes con la juventud y hoy está para compartir el mensaje. Hermano Luna, por favor, pase. Él es graduado de la Facultad de Teología de España y sé que el Señor ha puesto en sus labios la palabra que esta iglesia necesita para hoy. Que el Señor te bendiga, hermano. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, te bendiga. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. De verdad que estamos muy contentos de estar este tiempo aquí, de poder compartir con el pastor Edgar Vega. Y también queremos públicamente darle las gracias por el cariño, gracias por la acogida que nos han dado en esta semana. Y a toda la iglesia en general. Como decía el pastor, el miércoles estuvimos aquí en el estudio, el viernes también con los jóvenes, pasamos un tiempo muy bueno. Y ya mañana, si Dios quiere, pues iremos marchando para España de nuevo. Porque no tenemos que trabajar también allí. El Señor nos ha puesto allí en la obra. Yo estoy pastoreando una iglesia en Córdoba, en el sur de España, en un pueblo que se llama Lucena. Y llevo allí ya un tiempito y aparte pues siempre trabajando con los jóvenes a nivel de toda Andalucía. No sé si conocen, pero el sur de Andalucía es bastante grande, una de las partes más grandes de España, y ahí el Señor pues me ha dado el privilegio de trabajar coordinando a nivel de jóvenes, a nivel de líderes de jóvenes, y estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo en España y también muy contentos de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es de verdad un privilegio. Nos hemos sentido muy bendecidos estos días, como decía también el pastor, ver la vida de Mauricio. Mauricio está aquí en Córdoba, pero él se convirtió en esta iglesia y podemos ver cómo el poder de Dios transforma vidas, cómo cambia. Y de verdad muy agradecidos. Y en esta hora me gustaría comenzar orando. Así que ahí donde estás, por un momento, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad con nosotros, Señor. Gracias te doy por esta iglesia, Señor, tan preciosa, Señor. Gracias por los ministerios que tú has puesto en este lugar, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que tú seas glorificándote en esta mañana, Señor. Te pido también que me pueda usar a mí, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Mira, la Biblia es una recopilación de historias que el Señor preservó para nuestros días. Y en estas historias, en estos principios, podemos encontrar muchas cosas que aun cuando fueron en el pasado, podemos aplicarlo hoy día en nuestras vidas. Podemos ver personajes en la Biblia con los cuales podemos sentirnos identificados. Tú puedes ver la historia de José, la historia de David, la historia de Daniel. Y hay muchos personajes que pasaron por diferentes circunstancias y aun cuando era un tiempo diferente, tú puedes sentirte identificados con ellos. Ellos tuvieron momentos de alegría, de gozo, momentos donde el poder de Dios se manifestó en sus vidas. Y es una bendición, pero algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no esconde nada de la vida de estos hombres de Dios. Muestra sus momentos buenos, pero también muestra sus momentos difíciles. También muestra sus pecados incluso. Y en la Biblia podemos sentirnos identificados con muchas de estas historias, muchas de estas situaciones. ¿Sabes? Algo que el Señor me enseñó hace un tiempo atrás y que yo cuando me convertí me quedé sorprendido. Es que, mira, no siempre nuestra relación con Dios está bien. No siempre tú estás espiritualmente aquí arriba. No siempre todo va perfecto. Uno cuando se convierte cree que todo va a ser perfecto, todo va a ser, en España decimos, de color de rosa. Pero hay momentos difíciles, hay momentos de lucha, hay momentos de tentaciones, hay momentos de dificultades. Hay momentos que uno atraviesa por desierto incluso. Momentos difíciles. Y en esta hora me gustaría ponerle un título a esos momentos difíciles, a esos momentos de lucha. Y déjame llamarle Noches Oscuras. Noches Oscuras. Y en esta hora me gustaría que pudiéramos ver la noche oscura de un hombre que aparece en la Escritura y que podamos destacar algunas cosas de su noche más oscura para poder aprender
nosotros. Y me gustaría hablar de la vida de Pedro. Yo creo que todos más o menos conocemos la historia, la vida de Pedro. La Biblia nos dice que Pedro era un pescador normal y corriente, un hombre que era de una familia sencilla, un hombre sin estudio, un hombre del pueblo más. Pero que en un momento determinado Jesús fue a su encuentro y le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y entonces la Biblia dice que en ese momento la vida de Pedro cambia completamente. De ser un pescador sencillo, un pescador que siempre hacía el mismo recorrido en su vida, llevaba una vida rutinaria. De repente Pedro pasa a tener una vida en acción, una vida emocionante. Pedro está cerca del maestro y Pedro puede aprender de las enseñanzas del maestro. Pedro puede ver cómo el maestro hace milagros. Pedro empieza a ver sanidades. La vida de Pedro cambia completamente. Incluso la Biblia nos muestra que Pedro llega a ser uno de los más íntimos de Jesús, uno de los más cercanos de Jesús. Pero sabes, Pedro también pasó por su noche más oscura, porque al final todos pasamos por esos momentos oscuros, por esos momentos difíciles. Y la Biblia nos dice en Mateo 26:30, si puedes acompañarnos, nos empieza a hablar de la noche más oscura de Pedro. Mateo 26:30. Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate qué curioso este momento. Nos dice que Jesús, dice de que después de que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús tenía esto. Muchas veces Él estaba con los discípulos y de repente les decía algo que a los discípulos los descuadraba. Y Jesús les dice: todos vosotros esta noche os escandalizaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero de repente hay un hombre, un discípulo, que se levanta, el único que se atreve a decir algo, y este es Pedro. Y Pedro dice: no, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo no te negaré. Mira, Pedro le está diciendo: Señor, aunque todos te fallen, aunque otros se vayan, dice, yo no te voy a fallar, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo, Señor, yo voy a estar contigo, ¿sabes? Y ¿sabes qué bonito es que podamos hacer como Pedro una promesa de fidelidad a Dios? Seguramente en algún momento de tu vida como creyente le dijiste: Señor, yo voy a estar contigo. Señor, gracias, yo voy a estar a tu lado porque tú has hecho tantas cosas en mi vida. Y qué bueno es hacer una promesa de fidelidad a Dios. Qué bueno es decirle: Señor, yo quiero estar contigo, permanecer contigo todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces habremos hecho esto? Quizás fue cuando te convertiste, quizás es algo que constantemente haces. Pero esto es bueno, hacer un pacto de fidelidad a Dios. Pero ¿sabe? Jesús, que conocía el corazón de Pedro, que conocía lo que iba a suceder, le dice en el versículo 34, le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mira, no nos dice la historia, pero a mí me gusta pensar e imaginar cómo actuaría Pedro. Porque Pedro habla varias veces. Y yo me imagino a Pedro diciéndole: Señor, no te voy a fallar, no te voy a negar. Y me imagino a Jesús diciéndole: Pedro, sí me vas a fallar. No, Jesús, no te voy a fallar, no te voy a... Pedro, sí me vas a fallar. Y la Biblia dice en Marcos que decía, y con mayor insistencia decía: aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Mira,
Este es Pedro. Pedro no habla de broma. Pedro no habla para cumplir, para que los otros digan, mira cómo es Pedro. No, Pedro habla en serio. Y Pedro está haciendo una promesa de fidelidad. Ahora, en su noche más oscura, que estaba a punto de empezar, Pedro comienza teniendo un error: creer en sí mismo. Ese es el primer error que tiene Pedro. ¿Sabes? Tu mayor enemigo, a veces pensamos que nuestro mayor enemigo es el diablo, a veces pensamos que nuestro mayor enemigo es el mundo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tú mismo. Cuando tú crees que puedes con todo, cuando tú crees que eres capaz de hacerlo todo, tú mismo eres tu mayor enemigo. Y esto le ocurrió a Pedro. Pedro empezó a creer en sí mismo, en que él podía aguantar todo lo que iba a venir. Y esa fue la primera característica de su noche más oscura. La segunda, ¿sabes cuál fue? No hacer caso al consejo de Jesús. Pedro le dice, Jesús, en otras palabras, le dice, Jesús, te he escuchado, me parece bien lo que dices, pero déjame decirte que no va a ser así. Pedro corrigiéndole a Jesús, déjame decirte que no va a ser así. Y sabes, quiero decirte algo. En el momento que tú empiezas tu noche más oscura, tu dificultad, tu prueba, en el momento que la tentación viene a tu vida y tú estás mirándote a ti mismo, diciendo, que yo soy cristiano desde hace muchos años. Perdona, que yo ya llevo tiempo en esto, yo sé de qué va esto. En el momento que tú empiezas a mirarte a ti mismo, miras tus dones, tus talentos, tu capacidad de razonar, y en el momento que Jesús te está diciendo, oye, cuidado, y tú le dices, no, Jesús, tranquilo, yo soy pastor, yo soy predicador. Estás preparando el inicio quizás de la caída de tu ministerio. Estás iniciando quizás la caída de tu vida, de tu vida sin santidad. Y quizás estás iniciando incluso el inicio de tu vida fuera del reino de Dios. Hay un versículo que yo creo que tendría que estar subrayado en toda la Biblia. Y es este que dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque da igual que tú creas que eres muy bueno, da igual que tú creas que llevas muchos años en la iglesia, da igual lo que tú creas, da igual que tu fondo sea bueno. En el momento que la noche oscura empieza en tu vida, en el momento que la dificultad aprieta y tú no estás escuchando el aviso del Señor, puede ser el inicio de tu caída fuera del reino. El inicio de la caída de tu ministerio, de tu vida en santidad. Y da igual que tengas todas las buenas intenciones, da igual que tengas dinero, da igual que tengas salud, da igual lo que tengas. La palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero sabe, la noche de Pedro solamente estaba comenzando. Solamente estaba comenzando. Y nos relata la historia en el versículo 36, un poquito más adelante, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjate, la historia nos dice que Jesús está angustiado, Jesús le expresa cómo está su corazón, porque sabe todo lo que va a venir. Y solamente les dice, oye, por favor, Pedro y a los hijos de Zebedeo, quedaos aquí y orad conmigo. Ahora, tú conoces la historia y tú sabes lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué ocurre con Pedro? De repente le entra sueño y se duerme. Y fíjate lo que dice en el versículo 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Pero fíjate, y dijo, ¿a quién? A Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Mira, la tercera característica de la noche más oscura de Pedro es que Pedro no cumplió lo que Jesús le dijo. Hermano, ante la tentación, ante la lucha, ante la dificultad, ante la prueba, ¿sabes lo que nos dice el Señor? Ora, métete en mi presencia, busca dirección mía. Porque puede ser, Jesús les decía, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y el Señor nos dice que en medio de esa dificultad, cuando estamos comenzando nuestra noche más oscura, lo que nos anima es a meternos en su presencia, a buscar dirección de Él, a buscar cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar. Pero cuando no hacemos esto, y cuando la dificultad, la tentación, la lucha aprieta, y nosotros no entramos en la intimidad con Dios, sino que miramos por nuestra vida, decimos, ¿cuántas veces habremos dicho esto? Ay, hoy estoy cansado, ya mañana oraré. Y miramos por nuestra necesidad, por nuestra situación. Ay, mira, es que no me encuentro con ánimo. Ya si eso mañana. Ya si eso otro día. Estamos en el inicio de la noche más oscura. Estamos en el inicio de nuestra caída. Y Pedro mira por sí mismo y dice, mira, estoy cansado. Y se echa a dormir. Pero sabe, aún estamos a tiempo. Fíjate que después la historia continúa y dice que se llevan a Jesús arrestado. Y dice que lo llevan delante de Caifás. Pero hay alguien que lo sigue de lejos. ¿Quién es ese? Pedro. ¿Pero sabe por qué le sigue Pedro? Porque Pedro había hecho una promesa de fidelidad. Pedro no hablaba de broma, Pedro hablaba en serio. Y a pesar de que ya había fallado a Jesús una vez, otra vez, pero Pedro dice, yo sigo con mi maestro. Y mira, dice que él continúa. Y cuando esta gente llega, dice en el versículo 51, dice que llegan todos los soldados. Y dice, pero uno, venían a arrestar a Jesús, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué te parece? O sea, en ese momento que vienen a prender a Jesús, vienen a por él, de repente Jesús está allí parado y sale uno con un cuchillo y ¡vum!, le corta la oreja. Ahora, ¿quién es este? Pedro. Pedro, la Biblia nos dice en Juan 18 que fue Pedro. Y ¿saben? La cuarta cosa que vemos en la noche más oscura de Pedro y que podemos también ver para nuestra vida es que nuestra independencia de Dios nos lleva a tomar decisiones, las decisiones que estimemos oportunas, nos lleva a pecar. Mira, cuando la dificultad aprieta y el Señor te dice, oye, cuidado. Y tú te dices, no, Señor, tranquilo. El Señor te dice, oye, hay que orar. Y tú dices, no, tranquilo. Al final tú tomas las decisiones que estimas oportunas, las decisiones que tomas por tu cuenta, y eso te lleva a pecar. Y sabe, algo curioso que me llama la atención de la relación de Jesús y Pedro, es que mira, cuando Pedro se queda dormido en el monte, Jesús no llama a todos los discípulos y dice, mirad Pedro que se ha quedado dormido, sino que le corrige en privado. ¿Sabes? Cuando uno empieza a estar haciendo las cosas, no está buscando el Señor empieza a hablarte, empieza a tratar contigo y te dice, oye, cuidado. Pero ¿sabes qué? Cuando tú ya tomas las decisiones que estimas oportunas, cuando tú ya empiezas a pecar, algo que ocurre es que Dios no va a decir, aquí no pasa nada. Y fíjate que con Pedro ya no le corrige en privado, sino que en ese momento la palabra le dice en el versículo 52, Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Jesús delante de todo el mundo le corrige. Delante de todos los que estaban allí le corrige. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a permitir que tú vivas como tú quieras. Dios no va a permitir que tú digas, bueno, aquí no pasa nada. No. Dios va a sacar tu pecado también a la luz. Cuando tú no estás haciendo las cosas bien, cuando tu noche más oscura está llegando a tu vida y tú dices, no pasa nada, el Señor al final saca tu pecado a la luz. ¿Por qué? Porque esto también afecta a la gente de tu alrededor. Afecta a tu familia, afecta a la gente de tu entorno. Y Jesús confronta públicamente a Pedro. Pero fíjate que no era una, ni otra. Pero es que todavía no había acabado la noche de Pedro. Todavía quedaba más. Y mira que dice en el versículo 58, como decíamos antes, Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y tú conoces más o menos lo que ocurre en este momento. Dice que Pedro se sienta allí porque, como decíamos, Pedro tiene esa promesa y Pedro quiere seguir a su maestro y él le sigue. Pero en ese momento aparece una criada y lo mira y le dice, oye, perdona, a lo mejor soy yo que... Pero tú estabas con este Jesús, ¿no? Y Pedro lo mira. No, yo no. Ah, bueno, vale, quizás que yo me he equivocado. Pero lo sigue mirando y le dice, no, espera un momento, tú hablas como él. Que no, de verdad. Ah, bueno, quizá entonces soy yo que estoy forzando mucho. Y una vez más le dice, no, es que tú eres de ellos. Y la palabra de Dios nos dice que Pedro en ese momento dice que empieza a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. Empieza a maldecir y a jurar en falso. Y sabe, la quinta característica de la noche más oscura de Pedro es que tu pecado te lleva a rechazar a Jesús de tu vida. ¿Es Dios quien te rechaza a ti? No, eres tú quien con tu pecado rechaza a Dios de tu vida. Eres tú quien con tu pecado dices, yo no tengo relación con Él, yo no le conozco. Somos nosotros. Y esta es la noche más oscura de Pedro. ¿Qué te parece? La noche que jamás él hubiera imaginado desde el momento en que fue llamado por Jesús. Mira, Pedro, Jesús le dijo, tú vas a ser esa piedra de la iglesia. De encontrarse en un gran lugar, en un gran momento, era discípulo íntimo de Jesús, a verse así, rechazando a Jesús de su vida, diciendo, yo no tengo relación con este Jesús. Y sabes, la palabra dice que en ese momento cantó el gallo y a él le cayó la moneda. Se dio cuenta, se acordó. Y fíjate lo que dice en el versículo 75. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Mira el resultado, esta es la sexta característica, el resultado de rechazar a Cristo de tu vida es una vida de culpabilidad y una vida de amargura. Es una vida de culpabilidad y amargura. Aquí vemos un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a su maestro, un hombre que lo daba todo por su maestro, un hombre que entregado, pero de repente un hombre que desaparece del mapa, que llora amargamente, que sabe que ha fallado a su maestro por tomar decisiones equivocadas, por poner su confianza en sí mismo, por no escuchar el consejo del maestro. Acaba rechazando a Jesús y viviendo amargamente. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas conoces así? ¿Cuántas personas quizá un día vinieron a la iglesia y tú los miraste y dijiste, oye, esta persona Dios la está levantando? Oye, esta persona tiene algo. Y quizá empieza en la música a enseñar, a predicar, a servir. Y tú dices, oye, qué bendición. Pero de repente le llega su noche más oscura. Porque como te he dicho, la noche más oscura, la tentación, la prueba, la dificultad, nos llega a todo. A todos nos llega. Y de repente ves que esa persona empieza a faltar a la iglesia. Y tú dices, qué raro. Ya no se congrega tanto. Le dice, oye hermano, vamos a la iglesia. No, mira, es que... Y empieza a poner excusas. Y poco a poco tú ves que esa persona va perdiendo todo lo que tenía. Y sabes, quizás tú estás viviendo tu noche más oscura. Estás en un momento difícil. Y quizás incluso estás dejando, como dice la Biblia, que esas pequeñas zorras entren y destruyan las viñas. Que vayan destruyendo tu vida. Porque esto no es así de repente como que, oh, cayó. No, esto es algo, un proceso, como en la vida de Pedro. Y quizás tú en este momento que estás aquí dices, bueno, mira, pastor, sí que es verdad que ya no estoy tocando la alabanza, ya no estoy sirviendo como antes,
ya no estoy, pero estoy bien. Hombre, tengo salud, tengo dinero, estoy bien. Quizá ya no voy tanto a la iglesia, pero estoy bien. Pero déjame decirte que el final quizá de tus días pueda ser de lloro y amargura. Quizá no lo vea hoy, pero en un futuro quizá lo vea. Cuando rechazamos a Jesús de nuestra vida, lo único que nos queda es el lloro y el dolor. Y esta es la historia de Pedro, la noche más oscura de Pedro. ¿Qué te parece? Si pudiéramos definir en una palabra toda la historia de Pedro, hasta este momento, la palabra sería fracaso. Fracaso, un fracaso. Este Pedro estaba en una posición buena y ahora de repente un fracaso total. Si terminamos aquí la predicación, la palabra, nos quedamos raros, ¿verdad? Nos quedamos con un sabor de boca extraño. Pero ¿sabes qué? Hay una frase que me gusta y que se aplica en la vida de Pedro. Y es que después de la noche siempre viene un nuevo amanecer. Después de la noche siempre viene un nuevo amanecer. Y yo deseo que esta frase se pueda aplicar también en tu vida. Mira, la segunda parte, la vida de Pedro, es muy diferente. La historia nos dice que Jesús muere y resucita. Y ahora, mira, todo este momento nuestra cámara estaba enfocada en Pedro, veíamos a Pedro. Pero después de este momento, Pedro aparece muy puntualmente en la Biblia. La cámara se enfoca en Jesús, en el que murió pero resucitó. Y mira, dice, quiero que me acompañe a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 7. Dice que las mujeres fueron al sepulcro y se lo encontraron destapado. Y entonces allí, de repente vieron a un joven. Otro de los evangelios dice, un ángel que habla con estas mujeres. Y fíjate lo que le dice, ¿vale? Versículo 7 del capítulo 16 de Marcos. Dice, vamos a leer desde el 6, dice, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad en el lugar donde lo pusieron. Y dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. Fíjate qué interesante esto. Fíjate qué interesante. Jesús le lleva un mensaje, un recado a Pedro. Pero no es un mensaje genérico, sino que es específico. Decirle a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía la noche más oscura de Pedro. Y quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 31. Porque como tú bien sabes, los sinópticos nos expresan de diferentes formas las mismas situaciones. Lucas 22, 31. ¿Me pueden poner el versículo ahí? ¿Puede ser posible? ¿No? Bueno. Lucas 22, 31. Fue justamente antes de que Pedro le dijese, Señor, yo no te fallaré, no te negaré. Pero Lucas nos da un detalle. ¿Lo tenemos? Versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero fíjate, os ha pedido. Os ha pedido. Está hablando en plural. Pero en el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirme a tu hermano. Fíjate qué curioso. Yo he rogado por ti, Pedro. Jesús le da una palabra específica para Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía, como te digo, el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro le amaba realmente, pero Jesús sabía también que iba a ser su noche más difícil.
Y sabe, a veces nosotros podemos querer agradar a Dios con todo, amamos a Dios con todo, pero también cuando llega el momento difícil, cuando llega la lucha, cuando llega la tentación, cuando llega la dificultad y el diablo empieza a zarandearnos también, en esos momentos más difíciles, en esos momentos que sentimos que ya no nos podemos levantar, ¿sabes qué? La palabra del Señor nos muestra que Dios nos da esa palabra de ánimo, esa palabra de consuelo. Aunque hayamos fallado a Dios, aunque hayamos llorado amargamente, Dios sigue diciendo: tú eres valioso para mí. Yo sigo creyendo en ti. Yo sigo teniendo planes contigo. Yo te amo. No doy una palabra genérica, doy una palabra específica para tu vida. Doy una palabra específica para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 51, no hace falta que lo busques, pero la palabra dice que el corazón contristo y humillado, dice el Señor, yo no lo desecho. Y la palabra contristo significa arrepentido, significa que le duele haber fallado, que está arrepentido. Y el Señor no desechó a Pedro, como tampoco te desecha a ti ni a mí cuando nuestro corazón está contristo y está humillado. Y Jesús lanza esa palabra a Pedro, decirle a Pedro que yo sigo viéndolo con ojos de amor. Pero ¿sabes qué me encanta de esta historia con Pedro? Es que Jesús no solamente le lanza esa palabra, sino que la Biblia dice que Jesús va a buscarlo. Pero hay algo curioso, y quiero que me acompañe a Juan, capítulo 21. Algo curioso en Pedro. De repente aparece Pedro. Jesús se había aparecido a sus discípulos y aquí iba a tener en el capítulo 21 el encuentro más fuerte con Pedro. Pero quiero destacarte algo. Juan capítulo 21, versículo 3. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y dice que fueron. Mira, la historia nos dice que ellos fueron a pescar y después Jesús se aparece a ellos y les dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y entonces Pedro se da cuenta que es Jesús. Pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué Pedro dice: voy a pescar, si era un oficio que él ya había dejado. Jesús le dijo: dejarás de ser pescador normal y serás pescador de hombres. Quizás esto, vale, la Escritura no nos lo manifiesta así, pero es pensamiento mío. Yo creo que Pedro estaba tan decepcionado consigo mismo que dijo: mira, yo ya no valgo para el ministerio. Esto no es lo mío. Yo sé que sí, Dios me dijo, el Señor me dijo tantas cosas, pero yo no valgo para esto. Yo le he fallado. Yo he hecho las cosas mal. Yo he hecho las cosas tan mal. ¿Y sabes lo que hace? Se vuelve a su antiguo oficio. Se vuelve a lo que sabía hacer antes. A donde se sentía seguro. A donde decía: mira, esto sé hacerlo bien. Y muchas veces cuando uno empieza a servir al Señor, empieza a trabajar para la obra de Dios, pero llega esa noche oscura, llega esa dificultad, esa prueba. Eso es lo que decimos muchas veces, decimos: mira, voy para atrás, lo dejo y ya está. Nos desanimamos y lo dejamos. No quiero seguir con esto. E incluso hay muchos que se vuelven ya a su antigua vida, totalmente fuera. Pero en ese momento Jesús sabía que había un corazón decepcionado, pero había un corazón arrepentido. Había un corazón que le dolía haber fallado. Que Pedro era un hombre que amaba a su maestro. Y Jesús no solamente le dio un mensaje, sino que fue a su encuentro. Y vamos a leer en el versículo 15 de Juan 21, 15. En el mismo capítulo dice: cuando Jesús ya estaba con ellos, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Fíjate qué curioso. Nuestras Biblias no nos lo reflejan así, pero quiero mostrarte cómo lo muestra realmente en el original, lo dice. Jesús llega y le dice: Pedro, ¿me amas? Yo me imagino a Jesús mirándolo a los ojos. Pedro, ¿me amas? Y me imagino a Pedro, así, tal cual, la cabeza agachada, mano en los bolsillos. Y dice: Señor, tú sabes que te quiero. Una vez más, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y una vez más, Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le estaba hablando del amor ágape. El amor ágape es un amor total, un amor completo, un amor sin excepciones. Pero Pedro le estaba hablando del amor fileo, un amor de te tengo cariño, sí, eres alguien bueno, importante para mí. Fíjate qué curioso eso. ¿Sabes por qué Pedro le decía: Señor, te fileo, te quiero, te tengo cariño? Porque Pedro estaba decepcionado. Pedro sabía que había fallado a su maestro. Pedro sentía esa culpabilidad. Pedro sentía que no merecía ese perdón, que le había fallado, que le había dejado tirado. Pero fíjate cómo es Jesús. Jesús no le dice: oye Pedro, ahora por haberme fallado, ¿que te acuerdas que te lo dije? No. Jesús no le dice: mira, te vas a quedar allí castigado durante un mes y ya después veremos qué vas a hacer. No, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús le dice, de alguna forma le está diciendo: yo continúo creyendo en ti, yo sigo creyendo en ti, yo sigo teniendo una obra para ti, apacienta mis ovejas. Le está diciendo: igual que yo te amo, ama tú también a los demás. Curiosamente, algo que ocurre es que Jesús se lo dice 3 veces. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué se lo dice 3 veces? Y a la tercera, digamos que Pedro ya como que, en España decimos, lo mató. Porque, ¿sabes por qué? Porque Jesús, cuando se lo dice 3 veces, lo lleva a ese momento que leíamos antes. A ese momento, 3 veces cantará el gallo. Pero fíjate qué curioso, y aquí es donde quiero llegar. ¿Me puedes poner el versículo de Lucas 22:31? El versículo que leíamos antes. Lucas 22:31. El que hemos leído antes. Fíjate, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El 32. Pero yo he rogado por ti. Lo hemos visto antes, ¿no? Que tu fe no falte. Pero fíjate esto. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto. ¿Qué es eso de una vez vuelto? Una vez renovado, una vez restaurado, confirma a tus hermanos, apacienta mis ovejas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que iba a ser una noche complicada para él. Jesús sabía que iba a ser una noche difícil, pero Jesús sabía que eso no era para destruirlo, sino para levantarlo con mucha más fuerza. La palabra de Dios dice: aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y su gloria será vista sobre tu vida. He aquí que tiniebla cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mira, esto no fue para destruir a Pedro, sino que esto fue para levantarlo con mucho más fuerza. Esto fue lo que de alguna forma levantó a Pedro. Porque mira, algo interesante es que la gloria de Dios no se manifiesta en la caída de una persona, sino en cómo Dios es capaz de restaurar a una persona. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gloria de Dios se manifiesta en cómo Dios restaura a una persona que quizá ha caído, que quizá ha fallado, que quizá no ha hecho las cosas bien. Y sabes, mira qué curioso y qué interesante. Vemos a un Pedro en el libro de Juan totalmente dubitativo, inseguro, no sabe qué hace, pero tú lees el libro de Hechos y te encuentras un Pedro totalmente diferente.
Un Pedro renovado, un Pedro restaurado, un Pedro que predica y dice que 3.000 personas se convierten, un Pedro que predica y 5.000 personas se convierten, un Pedro que ora por un cojo y el cojo se sana. Un Pedro totalmente diferente. Porque esta noche más oscura no fue para destruirlo, sino para levantarlo con más fuerza. ¿Sabes de qué me habla eso? Me habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y la vida de Pedro cambió completamente. Ahora, también te digo, la vida de Pedro no fue perfecta después. En Gálatas, si tú lees, Pablo tiene que corregir otra vez a Pedro. No somos perfectos. Va a haber momentos donde podemos fallar, donde podemos quizás hacer las cosas mal. Pero no se trata de que hayamos caído. Se trata de que la misericordia de Dios nos levanta. Su gracia nos da una nueva oportunidad. Y Jesús dice, yo sigo creyendo en ti. Yo sigo teniendo planes contigo. Apacienta mi oveja. Apacienta mi oveja. No se trata de que hayas caído. Se trata de que yo quiero mostrar mi poder en tu vida. Esa es la misericordia de Dios. Voy a pedir si puede acompañarme con el piano, algún hermano. Mira, quiero contarte una historia ya casi para terminar. Tengo un gran amigo que se convirtió con 18 años. 18, 17, por esa edad. ¿Sabes? Cuando él se convirtió, fue un impacto en su vida tan grande que él dijo, mira, yo lo que quiero es servir al Señor. Le dijo, pastor, póngame donde sea, yo quiero servir al Señor. Yo quiero darlo todo. Y entonces él empezó así, con el sonido, con la proyección de las canciones. Después aprendió un instrumento, empezó a tocar el instrumento. Después aprendió otro instrumento. ¿Sabes? La gente lo veía y decía, wow, qué joven, qué chico, qué pasión por Dios. Él vivía en un contexto donde no tenía, su familia no era cristiana. Y la gente, wow, qué joven, qué chico. Un hombre que tú lo veías y lo veías tan seguro, tan claro. Decía, este tiene algo de Dios, fuerte. Habéis visto personas así, ¿no? Poderoso. Tenía ya claro su llamado, impresionante. Pero le llegó su noche más oscura. Porque como te digo, a todos nos llega nuestra noche más oscura. Llega la dificultad, llega la prueba, llega la tentación. ¿Sabes? Este chico cayó en fornicación. Este joven que cae en fornicación. Pero ¿sabes? Cuando se da cuenta de todo eso, cuando se da cuenta de que ha tocado fondo, sale corriendo a su pastor y le dice, pastor, y le cuenta todo, pastor, he fallado, no he hecho las cosas bien, pastor, estoy arrepentido. ¿Sabes qué? Y aquí es donde quiero llegar. Lo triste de esto es que esa misma gente que decía, oh, míralo, muchos se enteraron y empezaron a señalarlo. Empezaron a decir, este es uno más. Gente, mucho incluso a lo mejor le daban de lado. No, ya no nos fiamos de ti. Ya tú allí. Este ya no volverá a donde estaba. Y a veces, tristemente, hermanos, somos así en la iglesia. En vez de bendecir, en vez de cogerlo de la mano y decir, venga, vamos para arriba, lo que hacemos es hundirlo mucho más. Lo condenamos. Lo sabe, este chico tenía su mirada puesta en el Señor. Él dijo, mira, esto no me va a destruir. Esto no me va a dejar aquí. Porque había un corazón contristo y humillado. Y la palabra dice que al corazón contristo y humillado el Señor no lo rechaza. Este chico pasó por un proceso, obviamente de restauración, de sanidad. Pero hoy te puedo decir que está predicando en muchos lugares. Está predicando por el mundo. No solo en España, fuera de España. Esa es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No se trata de decir, bueno, voy a pecar, voy a fallar y ya Dios me perdona. No. Como hemos dicho, corazón contristo
y humillado. Corazón contristo y humillado. Y en esta mañana quizá, yo no sé cómo está tu vida, no te conozco, pero quizá estás pasando por momentos difíciles. Quizá te estás dando cuenta que estás pasando por una noche oscura, por un desierto, por una prueba. Quizás incluso sientes que has fallado a Dios en muchas áreas de tu vida, que no estás haciendo las cosas bien. Quizás has fallado, has metido la pata totalmente, pero Dios quiere restaurarte en esta hora. Dios quiere levantarte. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere sanarte. Dios quiere ayudarte a pasar por toda esa noche oscura. La misericordia de Dios es nueva cada día. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte sobre tus pies. Quizás si hay alguna persona en esta hora que está pasando por un tiempo difícil, si quizá necesitas restauración de Dios para tu vida, si quizás dices, mira, yo ya estás desanimado y dices, ya no tiene solución mi problema, mi dificultad, yo he fallado a Dios. Dios quiere restaurarte en esta hora. Dios quiere levantarte. Yo quiero hacerte una invitación. Quiero que podamos orar. Y si realmente te sientes identificado con Pedro, con todo este proceso, voy a pedir que pases aquí al frente. Sin miedo, sin pena. Y que podamos ir ante su trono, ante su presencia y buscar ese oportuno socorro.